Compré la casa de mis sueños en secreto. Un vecino me advirtió, hay extraños adentro. Revisé las cámaras. Era la familia de mi hermano celebrando. Fue entonces cuando llamé a la policía. Mi nombre es Isabella. Tengo 32 años y acabo de comprar la casa de mis sueños después de ahorrar cada centavo durante 10 años. Siendo arquitecta, quería sorprender a mi familia con este logro. Así que lo mantuve en secreto. Durante un viaje de negocios a Chicago, recibí una llamada de pánico de mi vecina advirtiéndome sobre extraños dentro de mi nuevo hogar. Con el corazón acelerado, revisé las cámaras de seguridad solo para descubrir a mi hermano Javier, su esposa y sus hijos deambulando por mis habitaciones. Lo que escuché a continuación me heló la sangre. Como arquitecta ecológica residencial, mis días giran en torno al diseño de hogares sostenibles para clientes que quieren reducir su huella de carbono sin sacrificar la comodidad. Me especializo en modernizar propiedades antiguas con soluciones energéticamente eficientes, preservando al mismo tiempo su encanto original. Mi pasión por los espacios de vida sostenibles comenzó en la universidad, pero mi familia nunca lo entendió realmente. Lo veían como una carrera poco práctica en comparación con algo estable como las finanzas o la medicina. Durante los últimos 7 años, había estado viviendo en un diminuto apartamento en el centro de apenas 55 metros cuadrados con un alquiler exorbitante que seguía subiendo cada año. El espacio era tan reducido que mi mesa de dibujo también era mi mesa de comedor y mi sala de estar se transformaba en mi dormitorio cada noche. A pesar de la presión financiera, me encantaba la ubicación cerca del distrito de diseño, donde podía conectar con otros profesionales y estar cerca de mi cafetería favorita, donde hacía la mayor parte de mi trabajo independiente. La dinámica familiar en nuestro hogar siempre había sido complicada. Al crecer, estaba claro que mis padres favorecían a mi hermano mayor, Javier. 4 años mayor que yo, a sus 36, Javier siguió el camino que ellos habían imaginado para ambos. Después de la escuela de negocios, consiguió un prestigioso puesto en una firma financiera, se casó con Camila, una ex concursante de belleza, y formó una familia perfecta con 2 hijos. Cada reunión familiar se convertía inevitablemente en un escaparate de los logros de Javier y Camila, con mis padres radiantes de orgullo. Su espaciosa casa en los suburbios, vehículos de lujo y vacaciones anuales a lugares exóticos eran temas frecuentes de conversación. Mientras tanto, mi elección de seguir la arquitectura era recibida con miradas de preocupación y preguntas sobre la seguridad laboral y el potencial de ingresos. Javier nunca perdía la oportunidad de socavar mis elecciones de carrera. En nuestra última cena familiar, hace solo 3 meses, se había burlado abiertamente de mi profesión mientras pasaba el puré de patatas. ¿Todavía dibujando casitas para ganarte la vida, Isa?, había preguntado con esa sonrisa condescendiente que reservaba solo para mí. Sabes, si alguna vez quieres ganar dinero de verdad, podría conseguirte un puesto de nivel inicial en mi empresa. Solo los beneficios serían mejores que cualquier cosa que estés ganando ahora. Nuestros padres se habían reído con aprecio mientras yo forzaba una sonrisa y cambiaba de tema. Esa cena fue el momento en que decidí no contarle a nadie mis planes de buscar casa. Su desdén por mi carrera y mis decisiones de vida había durado demasiado, y yo quería solo una cosa que fuera puramente mía, sin la mancha de su juicio. Los hijos de Javier y Camila, Mateo y Lucía, de 8 y 5 años, eran otra fuente de tensión. Malcriados hasta el extremo, trataban mi apartamento como un patio de recreo cada vez que visitaban, tocando mi costoso equipo de dibujo y perturbando mi caos organizado. Camila observaba con una sonrisa pasiva, diciendo ocasionalmente, los niños son niños, cuando intentaba establecer límites. Mi búsqueda de casa comenzó hace 6 meses. Cada fin de semana, me reunía con Elena, mi agente inmobiliaria, para ver propiedades. Después de más de 30 casas, nada parecía correcto. O la ubicación era incorrecta, la estructura necesitaba más trabajo del que mi presupuesto permitía, o la eficiencia energética sería imposible de mejorar. Elena empezó a bromear diciendo que yo era la cliente más exigente con la que había trabajado. Pero yo sabía lo que quería. Si iba a comprometerme con una hipoteca de 30 años, la casa tenía que ser perfecta. Entonces, un domingo lluvioso, Elena llamó con emoción en su voz. Una casa de estilo victoriano acababa de salir al mercado en Oak Ridge, un barrio histórico conocido por sus calles arboladas y su comunidad unida. El propietario anterior, un profesor de edad avanzada,
ya había hecho importantes actualizaciones en los sistemas eléctricos y de fontanería, manteniendo la integridad arquitectónica. En el momento en que entré por la puerta principal, supe que era esa. La casa tenía 4 dormitorios, 2 baños y medio, una cocina espaciosa con un rincón para el desayuno y grandes ventanales que inundaban las habitaciones de luz natural. El patio trasero contaba con robles maduros, una pequeña área de jardín y suficiente espacio para añadir potencialmente un estudio donde podría trabajar desde casa. El propietario anterior incluso había instalado paneles solares en el techo orientado al sur, lo que hablaba de mi estilo de vida sostenible. Lo que realmente me convenció fue el asiento junto a la ventana en el dormitorio principal. Al crecer, siempre había soñado con tener un rincón acogedor donde pudiera leer y dibujar, viendo cambiar las estaciones afuera. Esta ventana daba a un arce japonés que se volvería de un rojo brillante en otoño. Ya podía imaginarme sentada allí con una taza de té, trabajando en mis diseños mientras veía las gotas de lluvia bailar sobre las hojas. Esta casa representaba todo por lo que había trabajado. No era solo una inversión financiera, sino un símbolo de mi independencia y éxito personal. A pesar de lo que mi familia pensaba, había construido una sólida carrera y clientela. El hecho de que pudiera permitirme esta casa por mis propios medios se sentía como la validación definitiva. Por una vez en mi vida, no iba a dejar que Javier o mis padres disminuyeran este logro. Elena demostró ser más que una simple agente inmobiliaria durante el proceso de compra. Se convirtió en mi confidente y animadora, entendiendo exactamente por qué mantener esta compra en secreto de mi familia significaba tanto para mí. Cuando expresé mis preocupaciones sobre la solicitud de la hipoteca, me presentó a Marcos, un corredor hipotecario especializado en préstamos para profesionales autónomos como yo. El proceso de solicitud de la hipoteca fue estresante. Como arquitecta autónoma con ingresos variables, tuve que proporcionar declaraciones de impuestos de los últimos 3 años, estados de pérdidas y ganancias, contratos con clientes y pruebas de proyectos en curso. Marcos me advirtió que los prestamistas examinan a los solicitantes autónomos más a fondo, lo que significaba papeleo adicional y justificaciones para cada depósito y retiro en mis cuentas. Hubo momentos en los que temí que el préstamo no se concretara. Un analista cuestionó un gran depósito en mi cuenta de ahorros, que en realidad era el pago de un importante proyecto comercial que había completado 6 meses antes. Pasé horas reuniendo documentación adicional para explicar mis patrones de ingresos y gastos comerciales. El estrés me causó varias noches de insomnio, pero Marcos me aseguró que mi excelente puntaje de crédito y el sustancial pago inicial que había ahorrado jugarían a mi favor. Cuando finalmente llegó la preaprobación, celebré sola en mi apartamento con una botella de vino y comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. La aprobación era por $350,000, lo que, combinado con mi pago inicial de $100,000, ponía la casa victoriana a mi alcance. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando supe que había otras 3 ofertas por la propiedad. Elena me ayudó a redactar una carta de oferta convincente para acompañar mi puja. Enfatizamos mi profesión como arquitecta que preservaría y mejoraría las características históricas de la casa. También acepté un plazo de cierre flexible para acomodar la necesidad del vendedor anciano de encontrar una vivienda adecuada para personas mayores. Mi oferta fue de $5,000 por encima del precio de venta, llevando mi presupuesto al límite absoluto. El periodo de espera de 2 días se sintió como una eternidad. Cuando Elena finalmente llamó con la noticia de que mi oferta había sido aceptada, grité tan fuerte que mi vecino golpeó la pared para ver si todo estaba bien. Iba a ser propietaria. Yo, Isabella Ramírez, la hija cuyas elecciones de carrera siempre habían sido cuestionadas, estaba a punto de poseer una pieza de historia arquitectónica. Firmar los documentos de cierre fue surrealista. Mientras ponía mi firma en página tras página, una mezcla de euforia y terror me invadió. El número final en los documentos de la hipoteca representaba la deuda más grande que había asumido, pero también la realización de un sueño que había albergado desde la infancia. Las llaves que me entregó el oficial de custodia se sentían increíblemente pesadas en mi palma, cargadas de responsabilidad y posibilidad. De vuelta en mi apartamento, creé una detallada hoja de cálculo financiera, planificando mis pagos de la hipoteca para los próximos 5 años. Tuve en cuenta los impuestos a la propiedad, el seguro, los servicios públicos y los costos de mantenimiento, junto con posibles aumentos en mis ingresos basados en proyectos confirmados. Los números eran ajustados, especialmente para el primer año,
pero manejables. Necesitaría aceptar algunos clientes adicionales y reducir los gastos no esenciales, pero el sacrificio valdría la pena. El día de la mudanza llegó 3 semanas después. Contraté a una empresa de mudanzas local recomendada por Elena, gastando un poco más por su servicio de embalaje completo, ya que estaba en medio de un exigente plazo de entrega de un proyecto. Ver a los mozos envolver cuidadosamente mi mesa de dibujo, mis libros de arquitectura y la pequeña colección de arte que había acumulado a lo largo de los años hizo que la transición se sintiera real de una manera que la firma de papeles no había logrado. Instalarme en mi nuevo hogar se convirtió en un ejercicio de paciencia y creatividad. Pasé las noches organizando muebles, desempacando cajas y planificando las renovaciones que abordaría con el tiempo. Mi primera prioridad fue crear mi oficina en casa en el más pequeño de los 4 dormitorios, donde la luz natural de las ventanas orientadas al este sería perfecta para mi trabajo de dibujo. El segundo dormitorio más grande se convirtió en una habitación de invitados, aunque no tenía planes inmediatos de invitar a la familia a quedarse. La seguridad era una gran preocupación al vivir sola en un nuevo vecindario. Invertí en un sistema completo con 6 cámaras exteriores y 4 interiores, todas conectadas a una aplicación en mi teléfono que permitía el monitoreo en tiempo real desde cualquier lugar. El sistema incluía sensores en puertas y ventanas, detectores de movimiento y una línea directa a una empresa de seguridad. La instalación tomó un día entero, pero la tranquilidad valió cada centavo. En mi primera semana, conocí a Marta, mi vecina de al lado, una profesora de literatura jubilada de unos 60 años. Me trajo un pastel de manzana casero y me ofreció una gran cantidad de información sobre el vecindario. Marta había vivido en su casa durante más de 30 años y conocía a todas las familias de la cuadra, sus historias e incluso los nombres de sus mascotas. Su esposo había fallecido 5 años antes y parecía agradecida por la nueva compañía. El anterior propietario de tu casa, el profesor Morales, era un querido amigo, me dijo Marta, mientras tomábamos té en mi comedor apenas amueblado. Estaría encantado de saber qué otra académica se ha mudado. Este vecindario siempre ha atraído a educadores y tipos creativos. Marta me señaló detalles importantes sobre la zona que ningún agente inmobiliario mencionaría, los mejores días para la recolección de basura, qué árboles cercanos dejarían caer más hojas en otoño y qué vecinos podrían ser entrometidos. Mencionó específicamente al señor Garza, al otro lado de la calle, un viudo de unos 70 años, que era reservado pero se fijaba en todo. Ricardo Garza vigila la calle como un halcón desde su ventana delantera, explicó Marta. Algunos lo encuentran intrusivo, pero yo lo considero seguridad gratuita. Nada sucede en esta cuadra sin que Ricardo se dé cuenta. A medida que me instalaba, comencé a personalizar los espacios exteriores. Planté flores a lo largo del camino de entrada y comencé a plantar un huerto en el patio trasero. El trabajo físico de cavar en la tierra y arreglar las plantas me proporcionó un bienvenido descanso de la precisión requerida en mi trabajo arquitectónico. Había algo profundamente satisfactorio en crear una belleza que evolucionaría con las estaciones. Adentro, me di el lujo de comprar algunas piezas clave de mobiliario que siempre había querido pero que nunca habían cabido en mi apartamento. La pieza central era un piano vertical antiguo para la sala de estar. Había tocado durante la infancia y la universidad, pero lo dejé cuando la vida en apartamento lo hizo impracticable. Encontrar este hermoso piano de caoba en una venta de bienes se sintió como una serendipia, y hacerlo afinar profesionalmente fue mi regalo para mí misma. Al final del primer mes, la casa comenzaba a sentirse mía. Mi ropa llenaba el armario del dormitorio principal. Mis libros de cocina se alineaban en los estantes de la cocina, y mi colección de maquetas arquitectónicas decoraba las estanterías empotradas en la sala de estar. Había repintado el dormitorio principal y el baño en un relajante verde salvia, un proyecto que me llevó un fin de semana entero pero que transformó los espacios. Comencé a planificar una fiesta de inauguración donde finalmente revelaría mi nuevo hogar a amigos, colegas y, sí, eventualmente a mi familia. La lista de invitados, el menú e incluso la lista de reproducción fueron meticulosamente planeados. Quería que todo fuera perfecto cuando finalmente mostrara mi logro al mundo. Poco sabía que mi cuidadosamente orquestada revelación sería secuestrada de la manera más inesperada y dolorosa. El lunes por la mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otro. Estaba disfrutando de un café en mi nueva cocina, revisando notas de clientes para el día cuando sonó mi teléfono. Era Jaime, mi jefe, en la firma de arquitectura donde trabajaba en proyectos más grandes mientras mantenía mi práctica privada.
Isabella, tenemos una situación con el proyecto de Chicago, dijo Jaime, sin preámbulos. El cliente amenaza con retirarse a menos que abordemos sus preocupaciones de inmediato. Te necesito en un avión hoy. Mi corazón se hundió. El proyecto de Chicago era un complejo de apartamentos sostenibles a gran escala que había estado en desarrollo durante más de un año. Perderlos sería catastrófico para la firma y ciertamente afectaría mi posición. Pero había estado planeando mi fiesta de inauguración para el próximo fin de semana, con invitaciones ya enviadas a 20 amigos y colegas. ¿Cuánto tiempo necesitaré estar allí?, pregunté, ya reorganizando mentalmente mi agenda. 3 días como mínimo, respondió Jaime. El contratista malinterpretó algunas de tus especificaciones, y como eres la diseñadora principal, necesitas estar en el sitio para aclarar y potencialmente revisar los planos. Con un suspiro de resignación, acepté e inmediatamente comencé los preparativos para el viaje. Envié mensajes de texto de disculpa a todos los invitados a mi fiesta, prometiendo reprogramarla pronto. Luego empaqué una pequeña maleta con ropa de negocios adecuada para visitas a obras y reuniones con clientes. Antes de irme, revisé a fondo la casa, activé el sistema de seguridad y ajusté el termostato. Como precaución final, fui a casa de Marta para hacerle saber que estaría fuera. Habíamos desarrollado una rutina vecinal de recoger el correo del otro y vigilar nuestras respectivas propiedades. Tendré mi teléfono conmigo en todo momento, le aseguré a Marta, entregándole una llave de repuesto. La compañía de seguridad tiene instrucciones de llamarme a mí primero, y luego a la policía si hay algún problema. Y tú tienes mi número si algo parece extraño. Marta me dio una palmadita tranquilizadora en la mano. No te preocupes por nada, querida. Ricardo y yo vigilaremos, y tu casa estará tal como la dejaste cuando regreses. Mi vuelo a Chicago fue turbulento, coincidiendo con mi inquietud por dejar mi nuevo hogar tan pronto después de mudarme. La situación del proyecto resultó ser aún más complicada de lo que Jaime había indicado. El contratista había sustituido varios materiales clave sin aprobación, comprometiendo tanto los objetivos estéticos como de sostenibilidad del diseño. El cliente, un desarrollador con conciencia ecológica y reputación de perfeccionista, estaba comprensiblemente furioso. Los 2 primeros días en Chicago fueron un torbellino de reuniones tensas, inspecciones del sitio y revisiones nocturnas para salvar el proyecto. Para el miércoles por la noche, habíamos logrado llegar a un compromiso que satisfacía al cliente sin dejar de ser factible dentro del cronograma de construcción. Estaba agotada pero aliviada, esperando con ansias regresar a casa al día siguiente. Estaba revisando las revisiones finales en mi habitación de hotel alrededor de las 9 de la noche cuando mi teléfono sonó con un número local desconocido. Suponiendo que era una llamada de trabajo, respondí profesionalmente. Hola, habla Isabella Ramírez. Señorita Ramírez, respondió una voz masculina y áspera. Habla Ricardo Garza, su vecino de enfrente. Mi cuerpo se tensó de inmediato. El señor Garza y yo no habíamos intercambiado más que saludos educados en el mes que llevaba viviendo allí. Que me llamara directamente significaba que algo andaba mal. Sí, señor Garza. ¿Está todo bien? No estoy seguro, respondió vacilante. Hay varios coches aparcados en su entrada. Todas las luces de su casa están encendidas y puedo oír música y voces de niños. Marta me dio su número. Pensó que debería saberlo de inmediato. Mi mente repasó las posibilidades. Un robo, ocupas, o tal vez la compañía de seguridad haciendo una revisión, pero ninguna de esas explicaciones cuadraba con las voces de los niños. ¿Cuántos coches, señor Garza?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. 3, un SUV negro, un sedán rojo y una minivan azul. Hizo una pausa. La gente no parece ladrones. Están bien vestidos, pero Marta insistió en que usted estaba en Chicago. Le agradecí su vigilancia, prometí encargarme de la situación y colgué. Con los dedos temblorosos, abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. La conexión falló 2 veces antes de mostrar finalmente las imágenes de las cámaras. Lo que vi me revolvió el estómago. La cámara exterior mostraba los vehículos que el señor Garza había descrito. La cámara de la sala de estar revelaba a mi hermano Javier descansando en mi nuevo sofá, bebida en mano, mientras su esposa Camila examinaba mis estanterías con ojo crítico. Sus hijos, Mateo y Lucía, saltaban sobre los cojines de mi asiento junto a la ventana.
La cámara de la cocina mostraba bandejas de comida y botellas de vino en la encimera que había seleccionado meticulosamente por sus materiales sostenibles. Estaban celebrando una fiesta en mi casa sin mi conocimiento ni permiso. La confusión dio paso a la ira mientras luchaba por entender cómo habían entrado. Marta tenía mi llave de repuesto, pero nunca se la daría a alguien sin contactarme primero. ¿Habían forzado la entrada? ¿Habían convencido de alguna manera a la compañía de seguridad de que eran visitantes autorizados? Mientras estas preguntas daban vueltas, una preocupación más inmediata tomó precedencia. Necesitaba averiguar qué estaba pasando y ponerle fin. Intenté llamar al móvil de Javier, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Luego, llamé a Marta, quien respondió al segundo timbre. Isabella, querida, acabo de saber por Ricardo. Lo siento mucho. No sabía que no habías autorizado esto, dijo, con la voz cargada de angustia. ¿Autorizado qué, Marta? ¿Cómo entraron? Lo que Marta me dijo a continuación me heló la sangre. Tu hermano vino esta tarde, explicó Marta, con la voz temblando ligeramente. Dijo que habías tenido un accidente menor Chicago y que necesitabas unos documentos médicos que guardas en casa. Parecía tan preocupado, dijo que lo habías llamado específicamente porque no habías podido contactarme antes. Mi mano libre se cerró en un puño. No tuve ningún accidente, Marta. Nunca lo llamé. Oh, cielos, la voz de Marta bajó a un susurro. Fue tan convincente. Me mostró mensajes de texto de tu número. Debería haberte llamado directamente para verificar, pero tenía tanta prisa, dijo que el hospital necesitaba los papeles de inmediato. Me siento fatal, Isabella. La comprensión de que Javier había fabricado una emergencia para manipular a mi vecina anciana me hizo sentir físicamente enferma. No es tu culpa, Marta. Te engañó deliberadamente. ¿Dijo algo sobre por qué ahora hay varias personas y coches en mi casa? Mencionó algo sobre conseguir que la familia ayudara a reunir la documentación necesaria, ya que te acabas de mudar y las cosas podrían estar desorganizadas, respondió Marta. Me pareció un poco extraño cuando llegaron más personas, pero asumí que lo habías aprobado. ¿Debería llamar a la policía? Dudé, dividida entre la acción inmediata y la recopilación de más información. Déjame ver las grabaciones de seguridad un poco más para entender qué están haciendo. Te llamaré de vuelta. Con manos temblorosas, navegué por las diferentes cámaras en mi teléfono. En el dormitorio principal, Javier le estaba dando un recorrido a Camila, gesticulando con desdén hacia mis paredes recién pintadas. Siempre ha tenido un gusto extraño, su voz se escuchaba claramente en el audio. Verde en un dormitorio. Parece un hospital. Camila asintió de acuerdo, sacando su teléfono para tomar fotos. Tendríamos que repintar todo si nos mudáramos, y estas cortinas tendrían que ser reemplazadas de inmediato. ¿Mudarse? La implicación me dio un escalofrío. Cambié a la cámara del dormitorio de invitados, donde Mateo saltaba en la cama recién hecha mientras Lucía revolvía una caja decorativa que contenía recuerdos de mis viajes. De vuelta en la sala de estar, Camila inspeccionaba el piano, pasando un dedo por la parte superior como si buscara polvo. Me sorprende que pudiera permitirse esto. Parece caro. Probablemente de segunda mano, respondió Javier con desdén. No me imagino cómo se está pagando esta casa con un sueldo de arquitecta. La hipoteca debe estar aplastándola. Cambié a la cámara de la cocina, donde Javier y Camila estaban ahora más juntos, hablando en tonos más bajos. Aumenté el volumen al máximo. Todavía no puedo creer que comprara una casa sin decírselo a nadie, dijo Camila, bebiendo de una copa de vino que reconocí como parte del juego que mis antiguos colegas me habían regalado como despedida. ¿Saben tus padres? Javier negó con la cabeza. No, y no puedo entender cómo lo logró financieramente. O está ahogada en deudas o hay algo que no nos está contando. Camila se apoyó en mi nueva encimera de cuarzo, con una mirada calculadora en su rostro. Quizás tiene un novio rico que no conocemos. O tal vez recibió algún tipo de herencia que mantuvo en secreto. Sea lo que sea, respondió Javier, claramente está tratando de presumir ante la familia. Comprar una casa en este barrio. Está muy por encima de sus posibilidades. Se quedará sin dinero. Acuérdate de mis palabras. El desdén casual de mi perspicacia financiera me dolió,
Pero lo que vino después fue peor. Deberíamos ofrecerle ayuda, sugirió Camila con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Podríamos proponer mudarnos juntos para compartir gastos. La casa es ciertamente lo suficientemente grande para todos nosotros, y sería un paso adelante de nuestro lugar. Javier asintió lentamente, calentándose con la idea. O podríamos ofrecerle comprársela. Podríamos presentarlo como si le estuviéramos haciendo un favor, quitándole la carga de encima. Apuesto a que podríamos conseguirla por debajo del valor de mercado si lo hacemos en el momento adecuado, cuando la presión financiera comience a notarse. Me sentí físicamente enferma escuchándolos conspirar. No eran solo reflexiones ociosas, sino una estrategia calculada para aprovecharse de lo que percibían como mi vulnerabilidad financiera. La traición me hirió profundamente, confirmando cada sospecha que tenía sobre lo poco que mi familia me respetaba. La cámara mostró a Javier moviéndose hacia el cuarto dormitorio, que había acondicionado como mi oficina. Comenzó a abrir cajones y a revolver los papeles de mi escritorio. Esta invasión de la privacidad desató una nueva ola de indignación. Sacó carpetas que contenían la documentación de mi casa, los papeles de la hipoteca y los planos de diseño para futuras renovaciones. Bingo, murmuró, extendiendo los papeles sobre mi escritorio. Veamos exactamente en qué se ha metido la hermanita. Camila se unió a él, ambos examinando mi información financiera privada. Sus expresiones cambiaron de la curiosidad a la sorpresa mientras revisaban los documentos de la hipoteca. Dio $100,000 de entrada. La voz de Javier sonaba incrédula. ¿De dónde sacó tanto dinero? Quizás realmente recibió una herencia, sugirió Camila. Del lado de tu madre, quizás esa tía que falleció el año pasado. La tía abuela Rosa. Dejó todo a la caridad, respondió Javier, todavía escaneando los documentos. Esto no tiene sentido. Su negocio no puede generar este tipo de ingresos. El desdén en su voz reflejaba años de subestimarme, de descartar mi carrera como una búsqueda frívola en lugar de la profesión exitosa en la que se había convertido. Lo que más dolía no era que estuviera sorprendido por mi éxito financiero, sino que su reacción inmediata fuera la sospecha en lugar del orgullo. Mientras veía a mi hermano y su esposa invadir mi privacidad y menospreciar mis logros, una fría resolución se formó dentro de mí. Esto no era solo un malentendido o una sorpresa bien intencionada que salió mal. Era una violación deliberada motivada por los celos y la falta de respeto, y no iba a permitirlo. Seguí viendo las imágenes de seguridad, mi ira creciendo con cada minuto que pasaba. Javier se había movido de mi oficina de vuelta a la sala de estar, teléfono en mano. La cámara lo captó marcando un número y poniendo la llamada en altavoz. Mamá, papá, nunca adivinarán dónde estoy ahora mismo, anunció, su voz con una falsa alegría que me erizó la piel. ¿Dónde estás, hijo?, respondió la voz de mi padre desde el teléfono. Estoy en la nueva casa de Isabella. Sí, oíste bien. Tu hija compró una casa y no nos dijo a ninguno de nosotros. Hubo una pausa antes de que la voz de mi madre interviniera. ¿Una casa? ¿Cómo pudo permitirse una casa? Javier intercambió una mirada cómplice con Camila antes de responder. Esa es la parte interesante. Encontré los papeles. Isabella recibió dinero de la tía abuela Rosa y nos lo ocultó a todos. Mi mandíbula cayó ante la flagrante mentira. La tía abuela Rosa era la tía de mi padre que había fallecido hace 3 años. Había sido una devota filántropa que dejó su modesto patrimonio a sus causas ambientales favoritas. No había habido herencia para nadie en la familia, un hecho que Javier sabía perfectamente. ¿Qué? La voz de mi padre se elevó bruscamente. ¿Rosa le dejó su dinero a Isabella? Eso no puede ser correcto. El abogado nos dijo que todo fue a esas fundaciones de la naturaleza. Bueno, los documentos no mienten, papá, continuó Javier suavemente. Parece que Isabella recibió una suma significativa que la ayudó a comprar este lugar. Una casa bastante bonita, además, en el distrito histórico. 4 dormitorios, un bonito patio, recientemente renovada. Podía oír la agitación de mi madre a través del altavoz. No puedo creer que nos ocultara algo así. Una herencia debería compartirse con la familia. ¿Qué más está ocultando? La facilidad con la que mi hermano fabricó esta historia y la disposición de mis padres para creer lo peor de mí me hirió más de lo que podría haber imaginado.
Javier no solo había invadido mi hogar, sino que ahora estaba envenenando mi relación con mis padres a través de mentiras calculadas. Camila se unió a la conversación, su voz melosa. Estábamos pensando en organizarle una fiesta de inauguración sorpresa a Isabella cuando regrese de su viaje de negocios. ¿Podrían venir este fin de semana? Podríamos invitar a toda la familia a celebrar. Quedó inmediatamente claro que esta fiesta no era para celebrar mi logro, sino para exponer lo que creían que era mi engaño y para afirmar el control sobre mi propiedad. Mis padres aceptaron con entusiasmo asistir, ya discutiendo cómo confrontarme sobre la supuesta herencia. Después de terminar la llamada, Javier y Camila intercambiaron sonrisas de satisfacción. Salió perfecto, dijo Camila. Una vez que todos sepan sobre la casa y el dinero que ha estado ocultando, tendrá que dar algunas explicaciones serias. Y si se pone a la defensiva o intenta excluirnos, añadió Javier, solo la hará parecer peor. De cualquier manera, podemos posicionarnos como los familiares preocupados que solo intentan ayudarla a tomar buenas decisiones. La manipulación calculada me dejó sin palabras. No era un comportamiento impulsivo, sino un plan cuidadosamente construido para socavarme y potencialmente obtener el control de mi nuevo hogar. Mientras procesaba esta revelación, la cámara mostró a Javier descubriendo la pequeña caja fuerte que había instalado en el armario de mi dormitorio para documentos importantes. Me pregunto qué otros secretos guarda aquí, musitó, examinando la cerradura. Para mi horror, no se detuvo en mirar. Recuperó herramientas de algún lugar fuera de cámara y comenzó a intentar forzar la caja fuerte. Después de varios minutos de lucha, la cerradura cedió con un crujido audible. Dentro estaban mi escritura de propiedad, mi tarjeta de seguridad social, mi pasaporte y una carpeta separada que contenía detalles de mis cuentas de ahorro e inversiones. Javier sacó todo, examinando cada documento de cerca, tomando fotos con su teléfono. Mientras tanto, en la sala de estar, Camila revisaba mi ropa y objetos personales, abriendo joyeros y evaluando su contenido. Los niños habían pasado de saltar en los muebles a actividades más destructivas. Mateo golpeaba agresivamente las teclas de mi piano, ocasionalmente vertiendo agua de su caja de jugo en el instrumento. Lucía había encontrado rotuladores en algún lugar y estaba dibujando en mi pared de la sala recién pintada. Ni Javier ni Camila hicieron ningún intento de detener el comportamiento de sus hijos. De hecho, Camila se rió cuando notó la obra de arte de Lucía en mi pared. Mira eso. De todos modos, tendríamos que haber repintado. Lucía solo nos está dando una ventaja. La destrucción casual de mi propiedad y la invasión de mi privacidad continuaron mientras Javier hacía otra llamada, esta vez a alguien llamado Gregorio, que aparentemente trabajaba en su banco. Oye, Gregorio, pregunta hipotética para ti, comenzó Javier. Si alguien quisiera transferir la propiedad de un inmueble a un familiar, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Sí, como una casa, exacto. ¿Y si el propietario original pudiera ser reacio, hay formas de facilitar ese proceso? No podía oír las respuestas de Gregorio, pero las preguntas de Javier pintaban una imagen clara de sus intenciones. Estaba explorando activamente formas de quitarme mi casa. La conversación continuó con preguntas sobre la copropiedad, el poder notarial y la incompetencia financiera como motivos para la intervención familiar. Para este punto, Mateo había descubierto mi colección de maquetas arquitectónicas en la estantería y las trataba como juguetes, rompiendo las delicadas estructuras que había pasado horas creando. Lucía se había trasladado de las paredes de la sala a mi oficina, donde garabateaba en los planos personalizados que había dibujado para futuras renovaciones. Camila llamó a Javier desde mi armario. Su ropa es de bastante buena calidad. Podría usar algunas de estas si nos mudamos. Somos más o menos de la misma talla. La suposición casual de que mis posesiones pronto serían de ellos me llevó al límite. Esto ya no era solo una invasión de la privacidad o un desacuerdo familiar. Era un esfuerzo coordinado para apropiarse de mi hogar, mis pertenencias y mi independencia financiera. Con manos temblorosas pero con determinación resuelta, cerré la aplicación de seguridad y abrí los contactos de mi teléfono. Era hora de actuar. Marqué el número no de emergencia del departamento de policía local, respiré hondo y me preparé para explicar la situación. Mientras la línea se conectaba y un despachador respondía, sentí una extraña calma reemplazar el torbellino de emociones. Hola, necesito reportar individuos no autorizados en mi casa.
Obtuvieron acceso con falsos pretextos, están dañando la propiedad y han forzado mi caja fuerte. Tengo todo documentado en cámaras de seguridad. El curso estaba trazado. No habría vuelta atrás. El despachador de la policía pidió mi información y dirección, luego preguntó si sabía quiénes eran los intrusos. Sí, respondí, las palabras sonando extrañas en mi boca. Es mi hermano y su familia. Obtuvieron una llave mintiéndole a mi vecina, afirmando que había tenido un accidente y necesitaba documentos de casa. Hubo una breve pausa. Señora, si se trata de una disputa familiar sobre el acceso a la propiedad, generalmente recomendamos remedios civiles en lugar de la intervención policial. Esto no es una simple disputa, aclaré, mi voz volviéndose más firme. Forzaron mi caja fuerte, están fotografiando mis documentos financieros y están dañando activamente mi propiedad. Tengo evidencia en vídeo de todo esto, además de mi hermano discutiendo planes para tomar posesión de mi casa. Entraron por medios fraudulentos, no como invitados. Después de proporcionar detalles adicionales sobre la situación, incluido el hecho de que estaba fuera de la ciudad pero tenía confirmación por vídeo de todo, el despachador acordó enviar oficiales a investigar. Les di la información de contacto de Marta como testigo local que podría confirmar mi propiedad y el engaño utilizado para entrar. Mi siguiente llamada fue a la propia Marta. La policía está en camino, le dije. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos y confirmar que Javier mintió sobre por qué necesitaba acceso a mi casa? Por supuesto, querida, respondió Marta sin dudar. Lo que ese joven hizo fue un fraude, puro y simple. Me siento terrible por haber sido engañada. No tienes nada de que sentirte culpable, le aseguré. Javier puede ser muy convincente cuando quiere algo. Hay una cosa más que necesito pedirte. Cuando llegue la policía, ¿podrías ir con ellos? Quiero a alguien de confianza allí, y ayudaría si pudiera señalar que ninguna de estas personas vive allí. Marta aceptó de inmediato, y pude oír la determinación en su voz. Después de colgar, llamé a Elena, mi agente inmobiliaria, esperando que pudiera proporcionar una verificación adicional de mi propiedad si fuera necesario. Esto es absolutamente indignante, exclamó Elena después de que le expliqué la situación. Puedo enviar por correo electrónico los documentos de cierre al departamento de policía de inmediato, y llamaré a la compañía de títulos para alertarlos de que alguien podría intentar transferir fraudulentamente la propiedad. ¿Quieres que vaya para allá ahora? Dudé, no queriendo involucrar a demasiadas personas en lo que ya sería una escena familiar humillante. El correo electrónico sería genial, pero no necesitas ir en persona. La policía y Marta deberían ser suficientes. Con esos arreglos hechos, reservé el primer vuelo posible a casa para la mañana siguiente, pagando casi el doble de la tarifa normal por la reserva de último minuto. Luego volví a monitorear las cámaras de seguridad, donde la situación seguía desarrollándose. En la sala de estar, Mateo había pasado de dañar mi piano a sacar libros de los estantes y tirarlos al suelo. Lucía había encontrado el camino a mi dormitorio, donde se estaba probando mis joyas y maquillaje. Javier y Camila estaban en la cocina abriendo otra botella de vino y aparentemente celebrando su exitosa infiltración en mi hogar. Unos 20 minutos después de mis llamadas, la cámara que daba a la calle mostró un coche de policía deteniéndose frente a mi casa. 2 oficiales se acercaron a la puerta principal y tocaron el timbre. Vi cómo Javier respondía, con aspecto confundido pero sereno. Buenas noches, oficiales. ¿Puedo ayudarlos? Su voz era firme, segura. Recibimos un informe de individuos no autorizados en esta residencia, dijo un oficial. ¿Vive usted aquí, señor? Javier sonrió con facilidad. No, esta es la casa de mi hermana. Está fuera por negocios y solo estamos revisando las cosas por ella. ¿Puedo preguntar cómo entraron? Continuó el oficial. Tenemos una llave, respondió Javier, mostrándola como si eso resolviera el asunto. Mi hermana nos la dio antes de irse. Necesitaremos hablar con su hermana para confirmar eso, dijo el oficial. ¿Puede llamarla por nosotros? La compostura de Javier flaqueó ligeramente. Está en reuniones en Chicago ahora mismo, es difícil de localizar, pero puedo mostrarles mensajes de texto donde nos pidió que viniéramos. Mientras Javier buscaba en su teléfono, Marta apareció en el borde de la vista de mi cámara, acercándose a los oficiales. Disculpen, gritó. Vivo al lado y puedo confirmar que este hombre no tiene permiso para estar aquí.
Los oficiales se volvieron hacia Marta mientras ella explicaba cómo Javier había obtenido la llave mediante engaño. El rostro de Javier se oscureció al darse cuenta de que su historia se estaba desmoronando. «Esto es ridículo», protestó. «Es un malentendido familiar. Mi hermana y yo lo compartimos todo. La propietaria ha declarado específicamente que ustedes no están autorizados a estar aquí», respondió el oficial con firmeza. «Ha proporcionado pruebas de que obtuvieron la entrada de manera fraudulenta». Camila apareció en la puerta, su voz elevándose indignada. «Somos familia. No pueden tratarnos como criminales por visitar la casa de mi cuñada». La situación se intensificó cuando los oficiales pidieron a todos que salieran. Realizaron un breve registro a Javier y encontraron los documentos de mi propiedad en el bolsillo de su chaqueta, que Marta confirmó que no le pertenecían. Luego, los oficiales ordenaron a toda la familia que abandonara las instalaciones, confiscando la llave que Javier había usado. Durante este enfrentamiento, sentí una compleja mezcla de emociones. Había satisfacción al ver expuesto el engaño de Javier, pero también una profunda tristeza de que nuestra relación se hubiera deteriorado hasta este punto. Sobre todo, había alivio de que se estuvieran tomando medidas para proteger mi hogar y mis posesiones. Mientras la policía escoltaba a todos fuera, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Respirando hondo, respondí. «Isabella, ¿qué está pasando?», exigió mi padre sin preámbulos. «Javier acaba de llamar diciendo que la policía los está echando de tu casa». «¿Desde cuándo tienes una casa? ¿Y qué es eso de una herencia de la tía Rosa?». «Papá, no hubo ninguna herencia», respondí con calma. «Javier se lo inventó. Compré esta casa con mis ahorros y una hipoteca, como la mayoría de la gente. Y sí, llamé a la policía porque Javier mintió para acceder a mi casa, estaba revisando mis documentos financieros personales y dañando mi propiedad». Hubo un largo silencio antes de que mi madre se uniera a la conversación. «¿Por qué mantendrías la compra de una casa en secreto de tu familia? Ese no es un comportamiento normal, Isabella». El tono acusatorio, la suposición inmediata de que yo estaba equivocada en lugar de Javier, confirmó exactamente por qué había mantenido la compra en privado. «Explicaré todo cuando regrese mañana», dije con cansancio. «Ahora mismo, necesito coordinar con la policía para asegurar mi casa». Después de terminar la llamada, pasé la siguiente hora dando declaraciones a la policía por teléfono y observando cómo documentaban los daños a mi propiedad. Cuando finalmente se fueron, Marta se ofreció a revisar la casa una última vez antes de cerrar por la noche. «Todo está seguro ahora», me aseguró. «Aunque debo decir que tu hermoso piano tiene daños por agua y hay dibujos de rotulador en varias paredes. Esos niños necesitan mejor supervisión». Agradecí profusamente a Marta por su ayuda e intenté dormir unas horas antes de mi vuelo temprano por la mañana. Pero el descanso me eludió mientras repasaba los eventos de la noche y me preparaba para la confrontación que inevitablemente vendría cuando regresara a casa. 2 días después de la intervención policial, estaba sentada en la sala de estar de mis padres, frente a toda mi familia. La atmósfera estaba cargada de tensión. Mis padres estaban sentados rígidamente en su sofá favorito, con expresiones que alternaban entre la confusión y la desaprobación. Javier y Camila ocupaban el sofá de 2 plazas, ambos manteniendo un aire de víctimas acusadas injustamente. A sus hijos los habían enviado a jugar a otra habitación, lejos de la conversación de los adultos. «Creo que nos debes una explicación a todos», comenzó mi padre, con tono severo. «No solo sobre la casa, sino sobre llamar a la policía a tu propio hermano». Había anticipado esta apertura y estaba preparada. En lugar de ponerme a la defensiva, me mantuve tranquila y directa. «Estaré encantada de explicarlo todo», respondí. «Primero, no hubo herencia de la tía Rosa ni de nadie más. Compré mi casa por medios tradicionales, con el dinero que ahorré durante 10 años y una hipoteca para la que califiqué según mis ingresos. Saqué una carpeta que contenía copias de la aprobación de mi hipoteca, estados de cuenta bancarios que mostraban mi patrón de ahorro constante y declaraciones de impuestos que demostraban mi creciente ingreso como arquitecta. Mi negocio ha tenido éxito durante varios años», continué. «He desarrollado una especialidad en renovaciones ecológicas que exige tarifas premium. Además, he estado viviendo muy por debajo de mis posibilidades, ahorrando específicamente para la compra de una casa». Mi madre se inclinó hacia adelante, examinando los documentos con el ceño fruncido. «Pero,
¿Por qué mantendrías esto en secreto? La familia no guarda secretos como este. Quería lograr esto en mis propios términos, sin juicios ni interferencias, expliqué. Basado en lo que sucedió cuando Javier descubrió mi casa, mis preocupaciones estaban claramente justificadas. Javier se movió incómodo. Eso es injusto. Simplemente estábamos sorprendidos y preocupados de que hicieras una compra tan grande impulsivamente. No hubo nada impulsivo en ello, repliqué. Y la preocupación no explica forzar mi caja fuerte, revisar mis documentos financieros o discutir formas de quitarme la propiedad. Mis padres parecían confundidos. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre. Este era el momento para el que me había estado preparando. Saqué mi tableta y mostré clips seleccionados de mis cámaras de seguridad, comenzando con Javier mintiéndole a Marta sobre mi supuesto accidente. A medida que los vídeos se reproducían, mostrando a Javier y Camila invadiendo sistemáticamente mi privacidad, discutiendo planes para tomar mi casa y permitiendo que sus hijos dañaran mi propiedad, la habitación se quedó en silencio. La mano de mi madre cubrió su boca en shock, mientras que la expresión de mi padre se endureció. Javier y Camila miraban la pantalla con creciente incomodidad. Cuando terminó el clip de Javier llamando a nuestros padres y mintiendo sobre una herencia, detuve el vídeo. Hay más, pero creo que esto les da una idea clara de lo que realmente sucedió. Un pesado silencio llenó la habitación. Finalmente, mi padre se volvió hacia Javier. ¿Es esto cierto? ¿Mentiste sobre una herencia para ponernos en contra de Isabella? La fachada segura de Javier se resquebrajó. No es tan simple. Estaba molesto porque había estado guardando secretos. Pensé que debía haber recibido dinero de alguna parte. Así que te inventaste una historia en lugar de simplemente preguntarme, desafié. Camila intervino a la defensiva. Tienes que entender cómo se veía desde nuestra perspectiva. De repente compras una casa en un barrio caro, completamente de la nada. ¿Qué se suponía que pensáramos? Quizás que soy más exitosa de lo que me han dado crédito, sugerí. Que he trabajado duro y he administrado bien mi dinero. Esa era ciertamente una suposición más razonable que fabricar una historia de herencia. Mi madre se secó las lágrimas. No puedo creer esto. Ambos guardando secretos de la familia. No es así como los criamos. Mamá, dije suave pero firmemente. Soy una adulta. No necesito el permiso de la familia para comprar una casa. Lo que hizo Javier no fue solo guardar secretos. Fue allanamiento de morada, invasión de la privacidad e intento de robo. Mi padre, siempre el mediador, intentó encontrar un punto intermedio. Claramente, ha habido malentendidos por ambas partes, pero la familia debería poder resolver estas cosas sin involucrar a la policía. Llamé a la policía porque Javier forzó mi caja fuerte y estaba fotografiando mis documentos financieros, le recordé. Estaba investigando activamente formas de transferir mi propiedad a su nombre. Esto fue mucho más allá de un desacuerdo familiar. Javier finalmente perdió la compostura, derrumbándose por completo. ¿Bien? Sí, estaba celoso. ¿De acuerdo? Siempre has sido la inteligente, la creativa. Mientras yo he estado atrapado en un trabajo corporativo que odio, ahogándome en deudas tratando de mantener el estilo de vida que todos esperan. Cuando vi tu casa, algo simplemente se rompió. Debería haber sido yo quien comprara la primera casa familiar, no mi hermana pequeña que dibuja para ganarse la vida. La cruda honestidad fue inesperada. Por primera vez, vislumbré la inseguridad debajo del exterior arrogante de mi hermano. No excusaba sus acciones, pero me ayudó a entenderlas. Camila, sin embargo, se mantuvo desafiante. No habríamos tenido que tomar tales medidas si hubieras sido abierta con la familia desde el principio. Tu secretismo creó toda esta situación. Mi privacidad no es una invitación a la invasión, respondí firmemente. Tenía todo el derecho de mantener mis decisiones financieras para mí, y nada justifica lo que ustedes dos hicieron. Mis padres nos miraban de un lado a otro, claramente luchando por procesar todo. Mi madre finalmente habló, su voz apagada. Javier, lo que hiciste estuvo mal. Muy mal. Me avergüenza que nos mintieras y violaras el hogar de tu hermana de esa manera. Javier bajó la mirada, incapaz de encontrar sus ojos. Mi padre asintió de acuerdo,
su anterior actitud defensiva reemplazada por una solemne decepción. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí?, preguntó mi padre. ¿Cómo avanzamos como familia? Había pensado considerablemente en esta pregunta durante mi vuelo a casa. Necesito algo de espacio y tiempo, dije honestamente. No puedo simplemente fingir que esto no sucedió. Javier y Camila rompieron mi confianza de una manera fundamental, y eso llevará tiempo reconstruir, si es que se puede reconstruir. Me volví hacia mis padres. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero necesito que respeten mi independencia y mis logros, incluso cuando no coincidan con sus expectativas. No más menospreciar mi carrera o cuestionar mis elecciones. A Javier y Camila, fui más directa. No los recibiré en mi casa en el futuro previsible. El daño que causaron, tanto físico como emocional, necesita tiempo para sanar. Mantendré una relación con Mateo y Lucía porque son inocentes en esto, pero será en mis términos. Javier parecía que quería discutir, pero permaneció en silencio. Camila resopló indignada, pero de manera similar se mordió la lengua. Mis padres asintieron lentamente, procesando los nuevos límites que había establecido. Las semanas que siguieron fueron un periodo de intensa sanación y reflexión. Busqué ayuda de un terapeuta especializado en trauma familiar, encontrando inmensamente valioso tener una perspectiva objetiva sobre los patrones disfuncionales que habían definido nuestras dinámicas familiares durante años. También me uní a un grupo de apoyo para personas que lidian con relaciones familiares tóxicas. Escuchar las historias de otros me ayudó a entender que mis experiencias no eran únicas y que establecer límites saludables no solo estaba justificado, sino que era necesario para mi bienestar. En casa, me concentré en reclamar mi espacio. El piano requirió reparaciones costosas debido al daño por agua, y varias paredes necesitaron ser repintadas para cubrir la obra de arte de Lucía. Cada reparación se sentía como un acto de recuperar el control, de borrar la violación que había ocurrido. Me sumergí en mi trabajo, aceptando nuevos y emocionantes proyectos que desafiaron mis habilidades y reforzaron mi identidad profesional. El éxito y el reconocimiento que recibí sirvieron como poderosos recordatorios de que mis elecciones de carrera eran válidas y valiosas, a pesar del desdén de mi familia. 6 semanas después del incidente, decidí que era hora de celebrar adecuadamente mi hogar, en mis propios términos. Planeé una nueva fiesta de inauguración, invitando a amigos, colegas y vecinos que me habían apoyado durante este difícil momento. Mis padres fueron incluidos en la lista de invitados después de varias conversaciones constructivas sobre respeto y límites. Javier y Camila no. La fiesta fue todo lo que había imaginado originalmente. Marta fue la invitada de honor, habiéndose convertido en una querida amiga y aliada. El señor Garza asistió con su hija, y le agradecí formalmente su vigilancia esa noche. Mis colegas profesionales admiraron mis elecciones arquitectónicas y características sostenibles, validando la visión que tenía para el espacio. Cuando la noche terminaba, me encontré sentada en mi asiento junto a la ventana reparado, viendo la puesta de sol pintar mi arce japonés con luz dorada. Marta se unió a mí, ofreciéndome una taza de té. «Sabes», dijo pensativamente, «en todos mis años enseñando literatura, descubrí que las historias más poderosas eran sobre personas que descubrían su propia fuerza a través de la adversidad. Has escrito un buen capítulo estas últimas semanas». Sonreí, sintiendo una profunda sensación de paz que había estado ausente antes. Nunca esperé que la traición de mi hermano fuera el catalizador para encontrar mi voz, admití. Pero a veces, las experiencias más dolorosas nos enseñan las lecciones más importantes. El viaje me había enseñado, de hecho, lecciones invaluables. Aprendí la importancia de establecer límites claros, incluso con la familia. Descubrí que mi intuición sobre proteger mi privacidad había sido correcta todo el tiempo. Lo más significativo es que me di cuenta de que no necesitaba demostrar mi valía a personas que estaban decididas a subestimarme. Mi hogar se había convertido en más que un simple espacio físico. Representaba mi independencia, mis valores y mi derecho a definir el éxito en mis propios términos. La invasión había violado ese espacio temporalmente, pero al reclamarlo, también había reclamado mi sentido de mí misma. Mientras mis invitados se marchaban esa noche, cada uno ofreciendo cálidas felicitaciones por mi hermosa casa, sentí que se cerraba un capítulo y comenzaba uno nuevo. Mi relación con mi familia nunca sería la misma, pero quizás podría evolucionar hacia algo más saludable, construido sobre el respeto mutuo en lugar de expectativas anticuadas.
A veces, los hogares que más importan no son aquellos en los que nacemos, sino los que creamos para nosotros mismos, amueblados con límites, autorrespeto y la sabiduría para saber cuándo cerrar ciertas puertas para que otras puedan abrirse.